Hola, buenas, solo paso para traerle este nuevo capítulo. El gran salón de reuniones de la UA estaba más lleno que nunca. Sobre la mesa principal se extendían mapas, archivos y proyecciones holográficas de distintas zonas de Japón, refugios caídos, bases enemigas y registros de ataques recientes. En el centro, Nezu, el pequeño pero astuto director, observaba todo con la calma de un estratega. A su lado, Endeavor, Aux y Vesgianista analizaban posibles rutas para un contraataque directo contra la Liga de Villanos, liderada ahora por Tomura Shigaraki. Entre los presentes también estaban Aizawa, Toshinori Yaji, All Might, Hisashi Yamada, Present Mic, y Sekihiro Kan, Black King, además de algunos miembros veteranos de la antigua clase 1A. Al fondo, Izumi Midoriya, aún recuperándose del cansancio, estaba de pie. Tenía los brazos cruzados y una expresión seria. Su voz era firme, sin titubeos. Si vamos a enfrentarnos a Tomura, tenemos que hacerlo con inteligencia. No podemos dividirnos más, dijo, observando los rostros cansados de los héroes. Ellos son más peligrosos que nunca, y tienen aliados escondidos. Dabi, Toga, Spinner, y otros que no conocemos. Halcones ascendiendo. Tienes razón, Midoriya. Pero con la poca gente que tenemos, será difícil cubrir todos los frentes. Vesgianista ajustó su bufanda metálica. Podemos formar 3 equipos. Ofensivo, rescate y soporte. Si Tomura vuelve a atacar un refugio civil, no podemos dejarlo sin defensa. El ambiente se mantenía tenso, pero concentrado, hasta que una voz entre los héroes rompió el silencio. ¿Y qué pasa con Izuku Midoriya?, preguntó Hisashi Yamada, cruzando los brazos con gesto de desaprobación. Si este es un consejo de guerra, ¿por qué no está aquí? El comentario cayó como un golpe en la mesa. Endeavor fue el primero en hablar. Izuku debería estar aquí. Ese chico tiene una mente táctica impresionante y una comprensión del combate que pocos héroes poseen. Lo vi en acción. Su capacidad de análisis supera a la de muchos estudiantes de élite. ¿Estás hablando en serio, Endeavor?, replicó Hisashi, levantando la voz. Él no es un héroe. Ni siquiera tiene licencia. Si lo incluimos en una operación oficial, será una violación directa a las normas del cuerpo de héroes. Y sin embargo, intervino Aux, con su tono tranquilo pero firme, sin él no habríamos recuperado a Izumi. Yo lo llamaría más héroe que muchos con placas doradas. Sekihiro Kan golpea la mesa suavemente. Con todo respeto, eso no cambia el hecho de que es un civil. No podemos involucrarlo más en esto. Toshinori sospecha, con el rostro serio. Estoy de acuerdo con Yamada. No podemos seguir usando a un joven sin entrenamiento formal. El ambiente se volvió denso. Los héroes estaban divididos. Mientras tanto, Aizawa se mantenía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Su rostro no expresaba aprobación ni rechazo, solo análisis. Fue entonces cuando Izumi se levantó. Basta. Su voz resonó por todo el salón, haciendo que todos la miraran. Si Izuku no está aquí, esta reunión está incompleta. Toshinori frunció el ceño. Izumi, entiendo tus emociones, pero no puedes dejar que el apego personal, no es apego personal. Interrumpió ella con fuerza. Es respeto. Ese chico, mi hermano, se enfrentó a mí cuando nadie más se atrevía. Me detuvo cuando yo había perdido el rumbo. Me salvó, a pesar de todo lo que yo le hice. El silencio fue absoluto. Él tiene derecho a estar aquí, continuó, bajando el tono, pero sin perder la firmeza. Se lo ganó con su sangre, con su cuerpo, con cada herida que tiene ahora. Si alguien merece estar sentado en esta mesa, es él. Los halcones se muestran levemente. Eso sí que suena a una Midoriya. Mejor Geanista ascendiendo. Estoy de acuerdo. El valor no se mide por una licencia. Aizawa levantó finalmente la vista, con su habitual expresión cansada, pero con una pequeña sonrisa apenas visible. Esa es mi estudiante. Susurró. Nezu, que había permanecido observando todo el intercambio sin intervenir, finalmente habló. Veo que la decisión está tomada. Y, francamente, coinciden. Si Izuku Midoriya logró todo lo que ustedes dicen, sería un desperdicio no escucharlo. El pequeño director saltó de su silla y tomó su comunicador. Localícelo. Quiero que lo traigan de inmediato. Tenemos mucho que planear, y parece que nuestro consejo necesita a un Midoriya más. Izumi se sintió profundamente alivio, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Por favor, hermano, aparece pronto.
Cambio de ubicación. El sonido metálico de las cadenas llenaba el silencio del calabozo. Un goteo constante de agua se mezclaba con la débil respiración de Izuku Midoriya, colgado de sus muñecas, su cuerpo cubierto de heridas y su ropa rasgada por las batallas recientes. Las marcas rojas en su piel brillaban de forma tenue, como si su poder intentara protegerlo incluso en la inconsciencia. Frente a él, dos figuras lo observaban desde las sombras. Uno era alto, de traje negro impecable, rostro cubierto por una máscara con tubos y una presencia que helaba la sangre. All for One. A su lado, con cabello blanco, mirada vacía y sonrisa demente, estaba su sucesor, Tomura Shigaraki. Tomura se apoyó contra la pared, mirando el cuerpo del chico con desdén. No entiendo, maestro, dijo, cruzando los brazos. ¿Por qué mantener con vida? Puedo acabar con él ahora mismo. All for One respondió con su voz grave, cada palabra pesando como plomo. Porque aún no es el momento, Tomura. ¿Y cuándo será? El villano dio un paso al frente, observando los débiles destellos de las marcas en el cuerpo de Izuku. Cuando tengamos frente a nosotros a la sucesora de All Might. Tomura soltó una carcajada ronca. ¿Planeas usarlo como carneda? Qué cruel incluso para ti. Llámalo estrategia. All for One giró lentamente su rostro hacia su discípulo. Ella viene por él. Y cuando lo haga, tú la destruirás. Tomura irritante, esa sonrisa enferma que hacía temblar incluso a sus propios aliados. Suena divertido. Ahora vete. Ordenó todos para uno. La heroína número 1 de Estados Unidos se aproxima. Estrella y Raya. Deténla antes de que interfiera. Tomura se encogió de hombros, giró sobre sus talones y desapareció entre un torbellino de polvo y energía oscura. El silencio volvió. All for One observó a Izuku por unos segundos más. Algo se sintió distinto. Una presión leve, una sensación apenas perceptible, como si algo dentro del chico lo estuviera observando a él. Frunció el ceño bajo la máscara, incómodo por primera vez en años. Pero lo ignoró. Tarde o temprano, muchacho, todos sirven a un propósito, murmuró mientras se marchaba. Las luces parpadearon. El eco de sus pasos se desvaneció, dejando solo el goteo y la respiración inestable del joven. Y entonces, dentro de la mente de Izuku, algo despertó. Oscuridad. Silencio. Un suelo sin fin. Izuku abrió los ojos lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Dónde estoy? Susurró. A su alrededor se extendía un espacio inmenso, tratamiento de sombras y un brillo rojizo. Frente a él, tres figuras estaban sentadas en tronos hechos de energía y hueso, observándolos con calma. Eran como reflejos distorsionados de sí mismo. Uno cubierto de marcas, otro envuelto en portales flotantes, y el último con un cuerpo formado por estructuras óseas. Los tres hablaron al mismo tiempo, con una voz profunda y resonante. Ha llegado al fin, Izuku Midoriya. Izuku los miró atónito, su mente sin poder comprender. ¿Cómo es esto posible? El eco de su pregunta se perdió en la inmensidad del vacío mental. ¿Cómo es esto posible? Susurró Izuku, mirando a las tres figuras ante él. Las sombras se miraron entre sí y luego, al unísono, respondieron con una voz profunda y resonante. Este es el espacio entre tu mente, Izuku Midoriya. Donde los recuerdos, la voluntad y el poder se entrelazan. Izuku frunció el ceño. El espacio entre mi mente. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? El que estaba en el centro, el primero en levantarse, habló con calma. Su voz era firme, pero tenía un peso antiguo. Nosotros somos los portadores originales de los dones que hoy residen en ti. Izuku abrió los ojos con asombro. ¿Los portadores, originales? El primero dio un paso al frente. Su presencia era imponente y serena. Tenía la piel clara, el cabello largo y gris blanquecino, y ojos con escleróticas anaranjadas y pupilas alargadas. 4 puntos rojos marcaban su frente, con un rombo en el centro, y su pecho desnudo mostraba una musculatura perfecta. Su atuendo era blanco con un símbolo del yin y el yang en el abdomen, y una cuerda púrpura ceñía su cintura. Mi nombre se perdió con el tiempo, dijo con solemnidad. Pero en vida, fui el primero en portar el don que controla y crea el hueso, la estructura y la defensa del cuerpo. Soy el origen del poder que tú llamas creación ósea. Izuku lo miró impresionado. Cada palabra vibraba con autoridad. ¿Tú, creaste el don? Así es. Mi don nació del deseo de proteger. Pero aquel que buscaba el poder absoluto, lo robó de mis manos. El segundo espectro se incorporó lentamente.
Su figura era delgada, elegante y sombría. Tenía el cabello oscuro y desordenado, una marca horizontal en la frente, y sus ojos, profundos y vacíos, daban la impresión de haber visto 1000 guerras. Vestía un abrigo largo azul oscuro, adornado con un cuello de piel blanca, correas de cuero y botas altas. Yo soy el segundo portador, dijo con voz fría y analítica. El creador del don de los portales. El aire a su alrededor se distorsionó, abriendo pequeños círculos oscuros que parecían respirar. Mi poder conectaba mundos, distancias y espacios. Era el don de la estrategia, pero también el más codiciado. El doctor, aquel demonio con bata blanca, me persiguió por años hasta lograr robarlo. Izuku apretó los puños. El doctor, el mismo que ayudó a All for One. El hombre se acerca con amargura. Sí. Garaki. El ladrón de dones. Nos arrebató nuestras vidas, y nuestros legados. Entonces, el tercero se levantó con una carcajada grave, resonante, como el rugido de una bestia contenida. Era un hombre corpulento y musculoso, con una cresta mohawk de color rojo anaranjado, y su cuerpo estaba cubierto de marcas negras tribales que brillaban como brasas vivas. Sus ojos eran oscuros y pequeños, llenos de determinación. Y yo soy el tercero. El portador de la marca del poder. Su voz era profunda y llena de energía. Mis marcas eran la representación del instinto y la fuerza. El cuerpo se volvió un arma, y la voluntad, un fuego que no se apaga. Pero el mismo doctor vino a mí, y me usamos como experimento. Dijo que mi don sería más útil en cuerpos jóvenes. Su expresión se endureció, la furia apenas contenida. Me arrancó el poder, y luego mi vida. Izuku los miró a los tres, sintiendo una mezcla de rabia, respeto y tristeza. Entonces, ¿ustedes, murieron por culpa del doctor? El primer portador se inclina. Sí. Él nos arrebató lo que éramos, y All for One lo utilizó para crear una nueva generación de hechos. Dones que tú, ahora llevas dentro. El silencio se extiende. Izuku bajó la mirada, tocándose el pecho, donde sintió un leve ardor. Entonces, ¿ustedes viven dentro de mí? El portador de los portales habló con serenidad. No vivimos, pero tampoco hemos desaparecido. Somos ecos, fragmentos de la esencia original. Y tú, Izuku, eres el primer portador en siglos capaz de resonar con los tres hechos al mismo tiempo. Izuku levantó la vista, sorprendido. ¿Por eso mi cuerpo casi se destruye cuando los usamos juntos? El del río Mohawk, una carcajada pesada. Exacto. Tu cuerpo es fuerte, chico, pero aún no lo suficiente. Si no aprendes a equilibrarlos, el poder te devorará desde adentro. El de los huesos se acercó, colocando una mano espectral sobre su hombro. Pero no temas, Izuku Midoriya. El hecho de que estés aquí, significa que todavía hay esperanza. Izuku levantó la mirada, decidido. Entonces enséñenme. Enséñenme cómo dominarlos. Los tres portadores se miraron entre sí, y el ambiente comenzó a cambiar. El suelo tembló, los portales giraron, y las marcas del tercero se encendieron como fuego. El de los huesos habló por última vez antes de que todo se desvaneciera en un torbellino de luz. Prepárate, Izuku. Porque para controlar el poder, primero tendrás que enfrentarte a ti mismo. El silencio envolvía el espacio mental. Izuku permanecía de pie, mirando a los tres hombres frente a él, cada uno con una presencia tan poderosa que el aire parecía pesar. Sus palabras resonaban aún en su cabeza. Eres el único que pudo albergar los tres dones. Izuku frunció el ceño, confundido. Pero, ¿por qué yo? Preguntó, bajando la mirada. Entre cientos, ¿por qué yo pude combinarlos y los demás no? El primero, el de cabello blanco y ojos anaranjados, lo observará con serenidad. Fue por tu falta de don, Izuku, dijo con voz profunda, casi paternal. Izuku lo miró con sorpresa. ¿Mi falta de don? El tercero, el corpulento de las marcas tribales, soltó una risa grave. Así es, chico. Antes de ti, hubo otros candidatos, cuerpos que intentaron contener los tres hechos. Pero todos murieron. El segundo, de abrigo azul y mirada penetrante, continuó la relación con tono frío. El médico analizó por qué los portadores no sobrevivían. Por qué los huesos se quebraban desde dentro, los portales se colapsaban y la marca consumía la carne. Pausó un instante. Y descubrió algo. Todos tenían un don propio. Uno que interferiría con los nuestros. Izuku abrió los ojos, entendiendo poco a poco. Entonces, el cuerpo no soportaba la carga de más de un poder, el primero ascendiendo. Exactamente.
El don propio de cada individuo generaba un conflicto interno. Un choque de esencias. Pero tú, Izuku Midoriya, tú naciste sin don. Tu cuerpo era un lienzo vacío. Y eso permitió que los tres pudieran coexistir en ti sin destruirte. El silencio volvió a llenar el aire. Izuku estaba completamente atónito. Yo, siempre pensé que no tener un don era una maldición, murmuró, con una media sonrisa amarga. Pero ahora entiendo, fue lo que me salvó. El tercero, Hirobo, cruzó los brazos, sonriendo con orgullo. Sí, aunque no te hagas el humilde. También influyó mi don de aumento. Tu cuerpo se adaptó mejor que cualquier otro. Fuiste el único capaz de contener nuestro poder, y aumentarlo. El de los portales, Zenón, lo observará con interés. Tu estructura ósea, tu flujo de energía y tu mente analítica crearon algo nuevo. Algo que ni nosotros tres juntos logramos. No solo albergaste nuestros hechos, las mejoraste. Izuku presionó los puños, asimilando lo que oía. Tal como la teoría de la evolución, susurró, pensativo. Los dones, se vuelven más poderosos con cada generación. Es posible que esa sea la causa por la que un cuerpo no pueda albergar más de dos a la vez. Pero, de repente, su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si la luz lo absorbiera. Izuku miró sus manos, viendo cómo se regresaban translúcidas. ¿Qué está pasando? El primero, Kabuto, lo miró con calma, aunque su voz sonaba triste. Estás despertando, Izuku. Y nosotros, ya no podremos volver a vernos. ¿Por qué? Preguntó Izuku, con el corazón latiéndole con fuerza. Kabuto le dio una leve sonrisa. Nuestros dones eran débiles cuando fueron robados. Este encuentro consumió lo poco que quedaba de nuestras almas. Ahora, nuestro poder es completamente tuyo. Úsalo bien, y detén a All for One. No por venganza, sino por justicia. Izuku apretó los dientes, sintiendo como las lágrimas intentaban romperse. Lo haré. Lo juro. Pero antes, quiero saber sus nombres. El tercero alzó la cabeza con orgullo. Mi nombre, es Hirobo. Portador de la marca del poder. El segundo bajó la mirada, su voz resonando firme y tranquila. Soy Zenón Zogratis. El creador de los portales del abismo. El primero dio un paso al frente, su figura emanando un brillo blanco. Y yo soy Kabuto Yakushi, el dominador de los huesos. Izuku los miró a los tres, con respeto y gratitud sincera. Gracias, por confiar en mí. Les prometo, que no dejaré que su sacrificio sea en vano. Detendré a All for One, mar como mar. Los tres portadores asintieron, y sus cuerpos comenzaron a fragmentarse en luces. Kabuto fue el último en hablar. Entonces, ve, Izuku Midoriya, el heredero de los tres. Que tu voluntad sea más fuerte que el destino mismo. Izuku aparentemente apenas, mientras todo a su alrededor se volvía blanco. Descansen en paz, mis maestros. Cambio de escena. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del edificio principal de la UA, cuando Izumi Midoriya recorría los pasillos con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Ya había revisado cada aula, los pasillos, el gimnasio y hasta la enfermería. Pero no había señales de él. Vamos, Izuku, ¿dónde estás? Murmuró para sí, sintiendo una punzada de ansiedad. Era extraño. Desde que lo habían rescatado y traído de vuelta, Izuku siempre estuvo en algún rincón de la academia. Entrenando, ayudando a Nezuo reparando los sistemas de defensa con el señor Yaoyorozu. Pero esta vez, nada. Su búsqueda la llevó hasta los dormitorios. Al llegar, notó que varios de sus compañeros estaban en la sala común. Kirishima, Ashido, Zero, Ida, Todoroki y Bakugo, entre otros. Izumi se acercó con paso rápido. ¿Alguien ha visto a Izuku desde anoche? Preguntó, con un tono serio que captó la atención de todos. Todos se miraron entre sí, negando. Yo no lo he visto, dijo Kirishima, rascándose la cabeza. Tampoco yo, añadió Ida, ajustándose los lentes. No ha reportado nada ni en las rondas de seguridad. En ese momento, la puerta se abrió, revelando a Momo Yaoyorozu y a su padre, el señor Yaoyorozu. Ambos entraron con rostros preocupados. Yo fui la última que lo vio, dijo Momo, con un hilo de voz. Fue anoche, cuando se marchaba del edificio. Dijo que iba a despejarse un poco, pero olvidó su celular. Se le había apagado y lo dejó aquí en el cargador. Izumi quedó inmóvil. ¿Su celular? Repitió con incredulidad. El señor Yaoyorozu frunció el ceño al escuchar eso. Eso no tiene sentido. Izuku no es de los que dejaron su teléfono tirado.
Ese chico tiene toda su vida en ese aparato. Todoroki, que estaba apoyado en una columna, intervino con su voz fría. Quizás solo salió de patrulla o algo así, comentó con indiferencia, aunque su mirada se suavizó un poco al ver la expresión de Izumi. A pesar de su tono, todos sabían que Todoroki respetaba a Izuku, especialmente porque había visto de lo que era capaz en batalla. Bakugo bufó desde el sofá, cruzando los brazos. TSK, seguro ese nerd se fue por ahí, haciendo cosas raras. Siempre tiene que estar metido en problemas. Izumi giró hacia él, visiblemente molesto. ¿Te parece gracioso, Bakugo? No ha dormido aquí, dejó su teléfono, y nadie sabe nada. Eso no es normal. Momo, con el rostro pálido, ascendió. Ella tiene razón. Desde que lo conozco, Izuku no ha pasado más de unas horas sin revisar sus proyectos o comunicarse con el señor Yaoyorozu. El padre de Momo alzó la mano, hablando con calma pero firmeza. Precisamente por eso debemos actuar. Si Izuku dejó su teléfono aquí, significa que no fue por voluntad propia. Ida levantó las manos, intentando calmar las cosas. Por favor, señor Yaoyorozu, no podemos asumir una tragedia sin pruebas. Quizás simplemente perdió el teléfono o... ¿Perdió el teléfono? Interrumpió el empresario, con el ceño fruncido. Escúchenme bien. He conocido a ese chico desde hace años. Vive conectado a ese aparato, tiene en él toda su información, sus aviones, sus notas, sus datos de combate, si no lo lleva consigo, es porque algo le pasó. El silencio se apoderó de la sala. Izumi respira hondo, intentando contener el temblor en su voz. Entonces, debemos decírselo al director Nezu. Momo ascendió. Sí, hay que hacerlo antes de que sea tarde. Pero antes de que pudiera moverse, Izumi se detuvo en seco. Algo, un aroma. Un olor conocido. Frunció el ceño y alzó la cabeza, aspirando con fuerza. ¿Ese olor? Murmuró. Todoroki la miró, confundido. ¿Qué pasa, Izumi? Ella no respondió. Activó el One for All en sus piernas y su sentido del olfato se amplificó. En segundos, lo detectó. Un rastro leve, pero inconfundible. Es él. Gritó, y sin esperar, salió corriendo hacia el bosque que rodeaba la UA. Izumi, espera. Gritó Ida, siguiéndola. Todos los demás corrieron tras ella. Todoroki, Bakugo, Momo, Kirishima, Ashido, hasta el propio señor Yaoyorozu. El grupo atravesó los caminos del bosque hasta llegar a un claro destruido. Árboles quemados, tierra levantada, y señales evidentes de una pelea. Izumi se detuvo, su respiración entrecortada. Caminó hasta una roca y, entre los escombros, vio algo. Un trozo de tela. Negra, rasgada, y con un borde verde. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo tomó con las manos temblorosas. Este es el polo de Izuku, susurró. Momo, que llegó detrás de ella, se agachó y lo observó. Sí, es suyo. Yo misma lo cosí hace unos días. Izumi se irguió lentamente, sus ojos brillando con furia contenida. ¿Y todavía piensas que exageras, Ida? El silencio fue absoluto. Todos entendieron. Izuku no se había ido por voluntad propia. Había sido capturado. La puerta de la oficina del director se abrió de golpe. Izumi entró sin mirar a nadie, con el rostro aún marcado por la carrera por el bosque y las manos manchadas de tierra. El eco de sus palabras resonó antes de que pudiera recuperar el aliento. Izuku fue secuestrado. El gran salón de reuniones se congeló. Nezu, Endeavor, Aux y los demás héroes presentes alzaron la vista de los mapas y las pantallas. El mayor silencio fue roto por la voz entrecortada de Izumi. Lo encontré en el claro, había señales de combate y un trozo del polo de Izuku. Su teléfono quedó en los dormitorios. Él no se iría así, lo sé. Fue capturado. Nezu la miró, sorprendido, y por un instante su expresión diminuta mostró una mezcla de alarma y orgullo por la determinación de su joven alumna. Endeavor presionó la mandíbula. Bergianist frunció el ceño. Aizawa observaba en silencio, midiendo cada palabra. Explíquese. Dijo Nezu con calma institucional, obligando a Izumi a ordenar las piezas de su relación. Ella contó todo. El teléfono olvidado, el rastro en el bosque, el trozo de tela. Cuando terminó, la sala se llenó de murmullos. ¿Cómo habían burlado las defensas de la UA? ¿Quién había abierto una brecha? El señor Yaoyorozu, que estaba al borde de la mesa, se inclinó hacia adelante. Su voz, grave por la preocupación, fue clara. Si Izuku fue capturado, no fue sin dejar algo. Él siempre piensa 2 pasos adelante.
Podría haber dejado un mensaje, un rastro, en su teléfono. Endeavor alzó una ceja. ¿En el teléfono? ¿Cómo puedes estar seguro? Porque lo conozco, respondió el señor Yaoyorozu. Ese aparato contiene toda su vida. Si está aquí, significa que algo le pasó mientras venía a pedir ayuda o investigar. No es su forma de desaparecer. Nezu volvió sus pequeños ojos brillantes a la consola principal y comenzó a teclear con rapidez. Las pantallas parpadearon, mostrando accesorios y bitácoras del sistema. Entonces, Momo dio un paso adelante y habló con voz firme. Padre, puedo intentar acceder. Mi software NOA puede analizar el sistema y buscar trazas cifradas. Podría haber dejado un mensaje descifrado por seguridad. Nezu frunció el ceño, trabajando en la consola. Imposible sin activar alarmas. Cualquier intento de extracción por fuera de los protocolos dejará huellas y podría alertar a quien nos vigila. Además, sin la clave de acceso no es solo fuerza bruta. El cifrado está integrado con contadores y trampas. Bakugo, que había permanecido de pie con los brazos cruzados, soltó su siempre intocable sentencia con su habitual agresividad honesta. Pues busquen el mensaje y encuentren al traidor. Si hay alguien dentro, lo mato yo mismo. Izuku sabe pelear y si dejó algo, significa que merece que lo busquemos. Todoroki, con su calma distante, añadió. Si hay un traidor dentro, no solo es un problema técnico, es una brecha humana. Necesitamos pruebas, no solo venganza. Nezu, ya conectado a la matriz central, se quedó en silencio unos segundos. Las líneas de código brillaron en la pantalla hasta que su rostro diminuto se endureció. Hay trazas de un archivo cerrado con múltiples capas de seguridad, dijo. No es un cifrado normal. Es un candado lógico diseñado como acertijo. 3 intentos de acceso antes de que el sistema active un borrado irreversible o un parche que inutilice la clave. Si fallamos más de 3 veces, perderemos todo rastro del mensaje. Un murmullo de shock recorrió la sala. 3 intentos. La posibilidad de que el único rastro de Izuku se destruya por un error aumentó la tensión hasta casi cortar el aire. Momo palideció, pero respira hondo. Si hay solo 3 intentos, hay que elegir con cuidado. Yo puedo intentarlo, dijo. Conozco el software y, si Izuku dejó una pista, probablemente usemos algo personal como llave. Podría probar patrones basados en su vida, sus notas y los proyectos que guarda aquí. El señor Yaoyorozu apoyó la mano en el hombro de su hija, con una mezcla de orgullo y miedo. Si alguien puede hacerlo sin equivocarse, eres tú, Momo. Pero no es solo un reto técnico. Quien intente descifrar necesitará protección. Si activamos la trampa, será porque tenemos una alternativa para recuperarlo. Endeavor dio un paso al frente, la decisión clavada en sus ojos ardientes. Yo protegeré la sala de servidores. Aux, toma el aire y vigila posibles interferencias. Aizawa, prepara a los estudiantes para retirada inmediata si algo sale mal. Tokoyami y Kirishima estarán en perímetro. Nadie entra ni sale hasta que tengamos un resultado. Aizawa inclinó levemente la cabeza, aceptando sin palabras la orden. Nezu, con ese brillo de cerebro siempre funcionando, miró a Momo. Entonces hágalo con calma, dijo. Y no haga suposiciones. Analice, correlacione y piense como Izuku. Él no dejaría una clave al azar. Bakugo buzó, aunque algo en su voz sonó menos violento que de costumbre. Si la mierda esa ocurre y fallan, yo me encargo del traidor. Momo ascendió, y sus manos se posaron sobre la consola principal. Nezu abrió un canal seguro. La sala se volvió un templo de silencio y concentración. Cada héroe asumió su papel. Protección, análisis, respuesta fulminante. Nezu, sin apartar la vista de las líneas de código, murmuró casi para sí. 3 intentos. Un acertijo. El tiempo no está de nuestro lado. Izumi cerró los puños. Sus ojos arden de determinación. No fallarán. Dijo con voz ronca. Izuku no nos fallaría. No voy a dejar que lo haga él. La cámara del salón se enfocó en las manos de Momo sobre el teclado. Respiró, pensando en Izuku, en los pequeños detalles que solo ella y los que lo conocían sabían. Proyectos, frases, fechas tontas, contraseñas que él usaba como chistes. Su dedo flotó sobre la tecla de Enter. La tensión se espesó como humo. Afuera, en la noche, algo, o alguien, esperaba que ellos cometieran el error. Ahora, murmuró Nezu. Hazlo como si la vida de Izuku dependiera de ello.
Momo apretó los dientes, y con un último vistazo a Izumi y a la fila de héroes, pulsó la primera secuencia. El silencio en la oficina era casi sofocante. Todos observaban con atención la gran pantalla holográfica que Momo intentaba descifrar desde hacía más de una hora. Las líneas de código, números y símbolos extraños parecían bailar frente a sus ojos, pero ninguna de sus combinaciones funcionaba. Momo ya había intentado de todo. Había probado claves lógicas, nombres de héroes, fechas importantes, incluso patrones matemáticos, pero nada. Error. Acceso denegado. Intento 2 de 3. La voz robótica retumbó en la habitación, provocando que algunos de sus compañeros se miraran nerviosos. Bakugo, cruzado de brazos, soltó un gruñido. TSK, Daoyorozu, si no puedes hacerlo, déjamelo a mí. Esto no se trata de fuerza, Bakugo, respondió ella sin mirarlo. Es una barrera de seguridad diseñada por alguien con conocimientos avanzados en criptografía. Todoroki se acercó un poco, con su tono tranquilo de siempre. Tómatelo con calma, Momo. Aún tienes un intento más. Ella ascendió, respirando hondo. Pero por dentro, su frustración crecía. Había sido quien insistió en intentar abrir ese archivo dejado por Izuku Midoriya. Y aún así, no podía descifrarlo. Tecleó otra combinación, más compleja, usando una fórmula basada en los algoritmos que Izuku solía usar cuando trabajaban en el sistema de entrenamiento de la UA. Error. Acceso denegado. Bloqueo inminente. ¡No! Exclamó ella, golpeando con fuerza la mesa. El sonido resonó por todo el salón. Todos se quedaron quietos. Momo apretó los puños, con rabia contenida y el corazón acelerado. De repente, la pantalla se paró. Un pequeño recuadro apareció con un texto en letras azules. Pista de la clave. La primera persona que me ayudó sin pedir nada a cambio. El tiempo pareció detenerse. Momo leyó la frase una y otra vez, hasta que, sin quererlo, su mente la llevó de regreso a aquel día en el restaurante. Pero sabes, está bien, toda mi vida las personas, principalmente las mujeres, solo me hablan cuando quieren algo o necesitan algo de mí. Las palabras de Izuku resuenan con una claridad dolorosa. Recordó su expresión, aquella mezcla de resignación y tristeza. Y después, recordó cómo él había aceptado que lo acompañara al médico tras el incidente con Bakugo y Kirishima. Cómo, a pesar de todo, había confiado en ella. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser, ¿o sí? Susurró. Sus dedos temblaron ligeramente mientras tecleaba su propio nombre. Momo. El sistema tardó unos segundos en procesar. Y entonces, un sonido metálico suave rompió el silencio. Acceso concedido. Momo se levantó de golpe, con una sonrisa de pura felicidad en el rostro. ¡Eureka! Gritó, levantando los brazos. Incluso algunos de sus compañeros se sobresaltaron al verla tan emocionada. Pero su alegría se limitó apenas unos segundos. La pantalla volvió a cambiar, mostrando un último mensaje en letras rojas que destellaban con una intensidad inquietante. Si alguien lee esto, Aoyama es el traidor. No confíen en él. El corazón de Momo se detuvo por un instante. Todos los que estaban detrás de ella leyeron el mensaje, y un silencio gélido se apoderó del aula. Bakugo frunció el ceño. Todoroki apretó los puños. Y Momo, solo pudo mirar la pantalla con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Izuku, susurró, ¿qué es lo que sabías? El silencio dentro de la oficina del director Nezu era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El sonido constante de las teclas del ordenador se había detenido por completo. Todos observaban la pantalla con el mismo gesto de incredulidad. Si alguien lee esto, Aoyama es el traidor. No confíen en él. Nadie habló. Ni siquiera Endeavor, que pocas veces perdía la voz, supo qué decir. El señor Yaoyorozu bajó lentamente la mirada, sorprendido por lo que acababan de descubrir. Momo, aún frente a la computadora, quedó paralizada. La felicidad que había sentido segundos antes se había evaporado al instante. Bakugo presionó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. TCH, maldito nerd, susurró entre dientes. Tenía que dejarnos algo como esto. Eso no puede ser verdad, dijo finalmente Momo, con un hilo de voz. Aoyama, él, no. Tiene sentido, interrumpió Aizawa, rompiendo el silencio. Todos lo gritaron. Piensen. Si alguien logró burlar las defensas de la UA, tuvo que ser alguien con acceso interno. Un estudiante puede moverse sin llamar la atención. Son los que menos vigilancia tienen, dijo con tono frío, recordando las pérdidas pasadas.
Desde la caída de Midnight y la reducción de personal, los controles no son los mismos. Nezu guardó silencio unos segundos, asimilando las palabras de Aizawa. Endeavor frunció el ceño, cruzando los brazos. El ambiente estaba cargado. Nadie quería creerlo, pero todos sabían que era una posibilidad real. Izumi, que había estado callada desde que Momo descifró el mensaje, levantó la mirada. Sus ojos mostraban rabia contenida, impotencia y una profunda preocupación. Izumi, intentó decir Momo, dando un paso hacia ella. Pero Izumi no dijo nada. Simplemente giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Todoroki. A buscar respuestas, respondió ella sin mirarlos, antes de salir cerrando la puerta con fuerza. El silencio volvió a reinar en la oficina. Nezu la siguió con la mirada unos segundos antes de volver a hablar, su voz ahora más grave que nunca. No podemos permitir que esto se difunda sin control. Si Midoriya dejó este mensaje, significa que sabía lo que hacía. Si Aoyama realmente es el traidor, divulgarlo podría ponerlo en alerta, y poner en riesgo a Izuku, dijo mientras activaba una red privada en su sistema. Enviaré un comunicado codificado a todos los héroes y profesores involucrados. Nadie fuera de este canal debe saberlo. Esfuerzo avanzando con seriedad. Si esto es cierto, tenemos que actuar rápido, dijo con tono grave. Nezu miró entonces hacia Momo, Todoroki y Bakugo. Ustedes tres encontrarán a Izumi antes de que haga algo imprudente. Si Midoriya confió en ella, puede tener más información de la que imagina. ¿Y Aoyama?, preguntó Bakugo, con el ceño fruncido. Nezu lo miró directamente. Encuéntrenlo también. Pero con cuidado. No lo alerten, aún debemos confirmar todo esto. El señor Yaoyorozu se acercó un poco a la mesa. Si lo que Izuku dijo es verdad, entonces hay mucho más detrás de esto, comentó con preocupación. Momo respira hondo, tratando de calmarse. Entendido, director Nezu, dijo finalmente, decidida. Todoroki ascendió, mientras Bakugo golpeaba su puño contra la palma con frustración. Vamos, dijo Todoroki. Antes de que Izumi se meta en problemas. Los tres salieron de la oficina rápidamente, dejando atrás el silencio pesado que reinaba entre los héroes y el director. Nezu los observar marcharse, luego miró la pantalla una vez más. Si alguien lee esto, Aoyama es el traidor. El pequeño director sospechó. Midoriya, ¿en qué te metiste esta vez? El eco de sus pasos resonaba por los pasillos de la UA. Izumi corría sin detenerse, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Sabía que el tiempo se agotaba. Sabía que cada segundo que perdía podía significar que Izuku estuviera más lejos, más herido, o peor. Había recorrido toda la academia. Los salones, el gimnasio, los patios, incluso los pasillos restringidos donde los estudiantes no solían entrar. Pero Aoyama no apareció por ningún lado. ¿Dónde estás, maldito?, murmuró con frustración, respirando con dificultad. Giró en una esquina y, sin previo aviso, chocó contra algo, o más bien, alguien. Cayó hacia atrás, pero no sintió a nadie frente a ella. Solo el aire. ¿Eh? Miró alrededor. ¿Quién? Entonces escuché una voz temblorosa. Izumi, soy yo. Izumi entrecerró los ojos. ¿Toru?, preguntó con cautela. Una silueta semitransparente comenzó a delinearse lentamente frente a ella. Toru Agakure, la chica invisible de su clase. Tenía un tono nervioso, incluso su respiración era inestable. Izumi, tengo que decirte algo, dijo rápidamente, mirando en todas direcciones como si temiera ser escuchada. ¿Qué pasa, Toru? ¿Por qué estás tan alterada? Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos acercándose a toda prisa. Eran Momo, Bakugo y Todoroki. Izumi, gritó Momo, jadeando un poco. Por fin te encontramos. Izumi frunció el ceño, mirando a todos. ¿Qué está pasando? Toru apretó las manos, visiblemente nervioso. Yo sé dónde está Aoyama, dijo finalmente, lo que hizo que todos se quedaran en silencio. Bakugo dio un paso adelante con una expresión feroz. ¿Qué dijiste? Habla claro, maldita sombra. Izumi respira hondo, manteniendo el impulso de gritar. Sentía la energía del One for All fluir bajo su piel, como si su propio cuerpo respondiera a la rabia que intentaba contener. Toru, por favor, dime dónde está, dijo, con una voz baja pero firme. La chica tragó saliva y explicó. Yo lo estuve observando desde hace un tiempo. Actuaba raro, muy raro.
Siempre se escabullía después de las clases y decía que iba a entrenar solo, pero sus rutas nunca coincidían con las zonas permitidas. Pensé que tal vez tenía problemas o que alguien lo estaba amenazando. Todoroki frunció el ceño. ¿Y qué descubriste? Toru bajó la cabeza. Descubrí que Aoyama es el traidor. Las palabras salieron de su boca como cuchillas. Todos quedaron helados. Momo retrocedió un paso, sin creerlo. Bakugo chasqueó la lengua, furioso. Todoroki solo guardó silencio, procesando cada palabra. ¿Dónde está ahora? Preguntó Izumi con un tono que heló el aire. En el bosque, respondió Toru, nervioso. Lo vi entrar hace unos minutos. Llevaba una mochila y parecía que hablaba con alguien por un comunicador. Eso fue todo lo que Izumi necesitaba oír. Una intensa corriente de energía recorrió su cuerpo, el suelo se agrietó bajo sus pies y el aire a su alrededor empezó a vibrar con un zumbido ensordecedor. Izumi, espera. Gritó Momo, extendiendo la mano. Pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz verde la envolvió y salió disparada con el One for All al 100%, dejando un estallido de viento detrás que casi los hace caer a todos. Bakugo levantó el brazo para cubrirse el rostro, gritando. Maldita sea. Esa loca no piensa. Momo lo miró, con una mezcla de miedo y decisión. No podemos dejarla sola. Si Aoyama realmente es el traidor, no sabemos con quién puede estar. Todoroki ascendió, mirando hacia el bosque que se extendía más allá de los muros de la academia. Vamos. Si ella llega primero, podría enfrentarse a algo que ni siquiera Izuku pudo detener. Los tres héroes en formación salieron corriendo tras la estela de luz que Izumi había dejado atrás, mientras el viento aún agitaba los árboles a su paso. La cacería había comenzado. El viento rugía entre los árboles del bosque que rodeaba la UA. Las ramas se mecían violentamente mientras un destello verde atravesaba la espesura. Izumi aterrizó con fuerza, agrietando el suelo, su respiración entrecortada y su mirada encendida por la ira. El One for All al 100% vibraba en su cuerpo como una tormenta contenida. El bosque estaba silencioso, demasiado. Avanzó con cautela, aguzando el oído hasta que escuchó voces. No hay tiempo, debemos irnos, decía una voz masculina temblorosa. Pero si huimos, sospecharán, respondió una mujer entre sollozos. Izumi se escondió detrás de un árbol. Entre las sombras, vio a Aoyama y a sus padres, discutiendo en medio del bosque, con una pequeña maleta a sus pies. Aoyama. Gritó Izumi, su voz resonando como un trueno. Los tres se giraron de golpe. Los padres del chico intentaron correr, pero unos látigos negros brotaron del cuerpo de Izumi y se estiraron como serpientes, rodeándolos y sujetándolos con fuerza. No escaparás. Rugió Izumi mientras los tres caían de rodillas ante ella, paralizados por el poder de los látigos del One for All. Sus ojos brillaban con rabia, pero su respiración se mantenía controlada. Aoyama la miraba con terror, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué? Dijo Izumi con voz baja, temblorosa. ¿Por qué los traicionaste, Aoyama? Él no respondió. Solo bajó la cabeza, temblando. Izumi dio un paso hacia él, los látigos vibrando listos para apretar más. Izumi, basta. La voz de Nezu cortó el aire como una cuchilla. Detrás de él estaban Aizawa y otros miembros del personal. Izumi respiró hondo, los látigos desaparecieron lentamente, pero su mirada seguía clavada en Aoyama. Nezu se acercó con calma. Gracias, Izumi. Desde aquí nos encargamos. Ella solo ascendió, aunque su cuerpo seguía tenso. Aoyama estaba completamente derrotado, los hombros caídos, las lágrimas corriendo por su rostro. Los tres fueron escoltados de regreso a la academia. Horas después, en una habitación oscura, sin ventanas, solo iluminada por una lámpara colgante, Aoyama estaba sentado en una silla metálica, con las manos atadas. La puerta se abrió lentamente. Entraron Nezu, Aizawa e Izumi. El silencio era tan pesado que se podía sentir el aire vibrar. Aoyama levantó la mirada. Al verlos, su rostro se quebró completamente. Las lágrimas cayeron sin control. Lo siento mucho, balbuceó, con la voz rota. Nunca quise herir a nadie. Izumi lo observó en silencio, su expresión dura pero sus ojos reflejaban algo más. Comprensión. Dime, ¿qué pasó? Preguntó con voz suave. Aoyama apretó los puños. Yo, nací sin don, mis padres no soportaban verme sufrir. Quería que tuviera una vida normal, como los demás. Así que, hicieron un trato con la persona equivocada, con él. Aizawa entrecerró los ojos.
¿Con todos para uno? Aoyama ascendió, sollozando. Nos dio un don, pero, desde entonces estuvimos atados a él. No podíamos negarnos. Cuando Olmig lo derrotó, pensamos que por fin éramos libres, pero no. Nos encontramos. Nos amenazó con destruirnos si no lo obedecíamos. Izumi dio un paso adelante. Aoyama se tensó, creyendo que lo golpearía o lo insultaría. Pero, para su sorpresa, ella solo apoyó una mano en su hombro. Tranquilo, dijo con voz firme. Ese monstruo no tiene el control de ti. Ya no más. Nosotros te ayudaremos. Aoyama la miró con los ojos rojos y húmedos. No pudo contenerse y empezó a llorar con fuerza. Aizawa, que observaba en silencio, esbozó una pequeña sonrisa. Era rara, casi imperceptible, pero sincera. Sin embargo, Aoyama continuó hablando con un temblor en la voz. No puedo, tengo un aparato en el cuello, si miento o intento traicionarlo, explotará. Mis padres también, no podemos ser de ayuda. Izumi frunció el ceño, pensativa. ¿Qué haría mi hermano en esta situación? Pensó. Recordar a Izuku la hizo apretar los dientes. Él siempre supo qué hacer, cómo analizar, cómo girar las situaciones a su favor. Entonces, de repente, una idea hizo clic en su mente. Aizawa, dijo, alzando la vista con determinación. Tenemos que buscar a Shinso. El profesor la miró con curiosidad. ¿Para qué? Vamos a contraatacar, respondió Izumi, con una sonrisa decidida. Si All For One usa a Aoyama para manipularnos, nosotros lo usaremos para engañarlo. Shinso puede ayudarnos con su don de control mental. Nezu entrecerró los ojos, intrigado. Interesante, pero, ¿y tu hermano? ¿No piensas que intentará rescatarse solo? Izumi cruzó los brazos, mirando al suelo un segundo. Él no lo necesita, dijo con voz segura, pero con un deje de tristeza en sus ojos. Conociéndolo, ya debes estar esperando la oportunidad perfecta para escapar. Levantó la mirada, y su expresión cambió de tristeza a resolución pura. Yo le daré esa oportunidad. Nosotros lo haremos, iniciando el contraataque. Cambio de escena. La celda olía a óxido y humedad. Las cadenas mordían sus muñecas como recordatorios fríos de fracaso. Izuku abrió los ojos con lentitud, palpó su rostro y soltó un suspiro que se le hizo pequeño en el pecho. Estaba encadenado, sí, pero vivo. Y eso, por extraño que sonara, ya era algo. Un sonido metálico anunció que alguien se acercaba. La luz en el corredor parpadeó y, cuando una figura apareció en el hueco de la puerta, Izuku no pudo evitar que su mirada se endureciera. Dabi entró con pasos despreocupados. Las llamas azules que resbalaban por sus manos iluminaban su sonrisa burlona. Se apoyó en el marco, observándolo con una mezcla de diversión y desprecio. Vaya, vaya, dijo, con su tono cortante. Fue demasiado fácil atraparte, Midoriya. Pensaba que tendrías más resistencia. Izuku lo fulminó con la mirada, clavándole en silencio todo lo que no necesitaba decir. La rabia le ardía, pero las cuerdas y los inhibidores pegados a su piel le recordaron que aún no podía actuar como quería. Si hubiera estado al 100%, respondió con voz tensa, no estarías parado ahí riéndote. Dabi rió, como quien disfruta de su propia crueldad. Tomura tiene grandes aviones contigo. Primero te usaré para destruir la moral de tu querida hermana. Quiero verte suplicar, Midoriya. Que ella vea que no pudiste salvarte. Esas palabras perforaron algo en Izuku. No dio muestra de debilidad, pero el pensamiento de Izumi obligándole la respiración. Tenía que salir de ahí. Antes de que pudiera planear algo, una figura afanada irrumpió en el corredor. Toga, desordenada y excitada, con la cara empapada de adrenalina. Tomura venció a la número 1 de Estados Unidos. Gritó sin aliento. Pero no pudo robarle el don. All For One la quiere ahora. Izuku sintió que el mundo vibraba. Si Staran Stripe había resistido, los países aliados podrían bloquear cualquier apoyo internacional. Si All For One la perseguía, Japón quedaría sola, con pocas manos dispuestas y menos recursos. Respiró con dureza. Dabi parecía mucho más entretenido que preocupado. Eso complica las cosas, ¿no? Dijo. Pero no para nosotros. Tomura hará lo que debe. Y tú, serás la pieza que rompe la moral. Toga se alejó con pasos agitados. Dabi se quedó un instante más y luego se fue, dejándolo en la penumbra. Izuku miró sus manos encadenadas, notando el hormigueo de los inhibidores que pegaban a su piel.
Pequeños dispositivos incrustados en las esposas y conectados a la jaula, diseñados para anular las señales que desencadenaban su don. No era la primera vez que veía tecnología para bloquear poderes. Pero eso no significaba que fuera invulnerable a su ingenio. Recordó, rápido y frío, todo lo que había aprendido en la UA. Sistemas, circuitos, puntos débiles. Escudriñó la celda con los ojos, contando mentalmente el número de tornillos, el trazado de tuberías y, sobre todo, la vieja válvula de agua que sobresalía en un rincón. La humedad no era casual. Esa tubería llevaba al sistema de refrigeración del conducto eléctrico. El aparato inhibidor tenía un emisor conectado a la red interna de la jaula. Shizuku podía interrumpir la energía de la jaula, aunque fuera de forma temporal, los inhibidores caerían y su cuerpo volvería a responder. Lo intenté razonar mientras el dolor palpitaba en sus muñecas. No había margen para la sutileza, solo para la determinación. Hizo algo que no se enseñaba en ningún manual. Con un alarido contenido, tensó los músculos, forzó las articulaciones de las muñecas con todas sus fuerzas y, pese al dolor que recorrió cada hueso, consiguió un pequeño movimiento. Un crujido seco. No fue heroísmo estético. Fue supervivencia. No lo descrito en sus cálculos, pero su cuerpo respondió y le dio un poco más de movilidad. No gritó. No tenía tiempo para admitir heridas. Con el poco espacio que ganó, rompió la correa que lo sujetaba a la pared lo justo para alcanzar la tubería. Con manos que le dolían y respiración entrecortada, abrió la válvula hasta el límite. El agua emergió con un chorro fuerte que fue directo hacia el panel eléctrico de la jaula, los sistemas allí estaban corroídos, las conexiones expuestas. Chispas y un chisporroteo. El agua subió, buscó los cables, y el cortocircuito hizo que las luces titilaran y la jaula se hizo un crujido metálico. Los inhibidores emitieron un último zumbido y se apagaron. El alivio le recorrió el cuerpo como una ola. Izuku no celebró. Se movió. Sus dones regresaron a él como una marea que le llenaba de fuego las venas. Primero un cosquilleo, luego la certeza de la fuerza. De su brazo emergieron, como respuesta, cuchillas de hueso, filosas, blancas, que cortaron sin titubear las correas que aún lo atenazaban. Con esfuerzo y sangre, se liberó. Se incorporó con la claridad de quien acaba de recuperar una misión. Miró a su alrededor. La cerradura principal de la celda, los barrotes, los guardias dormidos unos metros más allá, no todos los villanos eran estúpidos, pero la confianza puede nublar la vigilancia. Izuku limpió la sangre de su mano en la manga y alzó la cabeza, con la espalda recta. Hora de arruinar sus aviones. La promesa no fue solo para él. Fue para Izumi, para los que aún creían, para los portadores que le habían legado su poder. Con una espada de hueso en la mano y la sangre aún caliente en las muñecas, se abrió paso hacia la oscuridad del pasillo, decidido a convertir su escape en el inicio del contraataque. Fin de capítulo.